¿Sí? Sí, doctora. Ya. Entonces vamos a hablar de lo que es la anticoagulación. Pero antes de poder hablar del tema, necesitamos saber primero dónde estamos enfocados, ¿no? Entonces, en primer lugar, y creo que en algún momento comenté que va a depender el tratamiento del tipo de trombo, de las características del trombo. Ustedes saben que ahí puede haber una trombosis de tipo arterial y una trombosis de tipo venosa. Las características del trombo son diferentes. El trombo arterial predominantemente es producto de agregación plaquetaria, por tanto el trombo es predominantemente plaquetario, por tanto aquí antes que la anticoagulación es usar antiagregantes plaquetarios. En cambio el trombo venoso, como lo estamos viendo, es la ocupación de un trombo en la vena, y va a depender las características que vamos a ver en la clínica del grado de obstrucción, de qué tipo de vaso, mientras más grande sea, las características clínicas van a ser mayor, pero el trombo de tipo venoso predominantemente está conformado por fibrina y hematíes, es decir, por la activación de la cascada de la coagulación. Aparte que puede haber una reacción inflamatoria local, que es la llamada tromboflebitis. Entonces, en la trombosis de tipo venosa sí corresponde la anticoagulación, porque vamos a ver que todos los medicamentos, los anticoagulantes, van a actuar en alguna de las vías de la cascada de la coagulación. Entonces, recuerden que el trombo arterial predominantemente es usar antiagregantes y el trombo venoso sí anticoagulantes, ¿no? Entonces, para poder saber. En segundo lugar, nosotros tenemos que ver los factores de riesgo para poder saber si la anticoagulación que voy a dar es en base a si es tratamiento o se habla muchísimo de lo que es la profilaxis. O sea, actualmente la recomendación es que yo tengo que valorar en mi paciente los factores de riesgo y si el paciente tiene un riesgo grande para hacer trombosis, yo no voy a esperar a que haga el trombo, sino que voy a utilizar ya anticoagulación de tipo profiláctica. Entonces, ¿cómo sé si mi paciente tiene factores de riesgo? Me voy a ver la triada de Virchow. Virchow fue un anatomopatólogo y estamos hablando de los años 1800. Y como ven, esta triada que Virchow describió hace muchísimos años, hasta ahora son vigentes. Y él describe 3 factores de riesgo condicionantes de la trombosis. En primer lugar, el éstasis venoso. En segundo lugar, el daño de la misma pared vascular. Y en tercer lugar, un estado de hipercoagulabilidad propia de la persona por alguna patología que tendremos que evaluar. Entonces, cuando yo o ustedes que van a hacer su historia clínica de su paciente, tienen que ser acuciosos para ir viendo si el paciente tiene riesgo para trombosis. Y aquí vemos ejemplos de los basados en la triada de Virchow. Primero, el éstasis venoso, o sea, cuando hay un enlentecimiento de la sangre a nivel de los vasos, eso va a permitir que se active la cascada y que forma trombosis. Entonces, primero, la inmovilización. Por ejemplo, si una señora ya mayor se fractura, se cae, se fractura la cadera, va a estar como un mes postrada, de repente con un yeso, o si peor, hay un recambio de cadera. Entonces, esa inmunización de largo plazo, largo tiempo, va a condicionar que pueda haber trombosis. El periodo posoperatorio o el posoperatorio, si es que va a haber también inmovilización. Por eso es que actualmente, por lo menos ya los cirujanos saben de este riesgo, entonces lo que hacen es tratar de levantar rápidamente al paciente después de la operación, que camine, porque ese periodo de reposo, lamentablemente si no lo va a hacer a partir más o menos del segundo, tercer día en donde el paciente permanece postrado, ya comienza a haber un riesgo de trombosis. El periodo posparto, y se llama
la tromboflebitis puerperal. Y aquí la gestante, hay riesgo, y vamos a ver, el estado de gestación es un estado de hipercoagulabilidad, se alteran los factores de coagulación, por eso lo vamos a ver en anormalidades sanguíneas, todos los factores de coagulación se elevan, por eso no es recomendable hacer dosajes de factor en una gestante, porque todo está elevado por su mismo estado, pero también por el útero, al crecer, va a comprimir todo el sistema venoso en miembros inferiores y por eso el retorno también va a estar alterado y por éstasis venoso pueden causar solo con ese factor trombosis. El daño en la pared vascular, que puede ser por, o sea, el endotelio es la capa protectora, es la capa de la pared vascular que está en contacto con la sangre. Si esa pared es prácticamente impermeable, si está intacto, permite que la sangre fluya en forma líquida a través del vaso. Pero si ese endotelio en una zona determinada se destruye, sea por un trauma, una quemadura, la sepsis, alguna cirugía, etcétera, entonces al removerse el endotelio, el subendotelio va a estar en contacto con esa sangre y comienza a activarse todo el proceso de la coagulación para formar ahí mismo un coágulo de fibrina y puede surgir un trombo. Eso lo vamos a ver en las varices, por ejemplo, de miembros inferiores y en el estado postrombótico que vamos a hablar posteriormente. Y los trastornos sanguíneos, y estas son las causas más comunes de problemas de trombosis, pueden ser por la enfermedad de fondo, y es importante por eso en la historia clínica determinar si es que existe alguna enfermedad de fondo, por ejemplo el cáncer, sobre todo los adenocarcinomas, hay una gran predisposición del paciente para trombosis, el síndrome nefrótico, porque se pierde gran cantidad de proteínas por la orina, sobre todo la antitrombina 3, los pacientes, los gran quemados también pierden gran cantidad de proteínas a través de justamente la piel, los procesos infecciosos, la sepsis, el uso de anticonceptivos, ya hablamos de la gestación, los déficits hereditarios de proteínas y anticoagulantes que van a ser protectores contra la trombosis, por ejemplo, la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, o mutaciones, por ejemplo, el factor 5 de Leiden, o mutaciones de la proteína, de la protromina y otros que a veces no podemos determinar en nuestro país porque no hay pruebas específicas para poder determinar este tipo de alteraciones. Entonces, yo voy a ir dándole una puntuación a mi paciente, incluso ahora hay una ficha que nosotros en el hospital se han establecido con los factores de riesgo y se va haciendo un punto por punto para determinar el factor de riesgo. Un 0 o 1 es un riesgo bajo, de 2 a 3 es riesgo intermedio, que ya hay que anticoagular, y más de 3 puntos ya es obligatoria la profilaxis. Entonces, hace como más de 20 años en nuestros hospitales no se anticoagulaba, había mucho temor. Ahora la anticoagulación es prácticamente obligatoria y lo tienen que conocer todas las diferentes especialidades porque tienen que valorar el riesgo en sus pacientes. ¿Y por qué es importante el estudiar esto? Porque si se presenta una trombosis venosa profunda en mi paciente, porque no, o viene ya la persona con la trombosis, hay tres grandes complicaciones. La embolia pulmonar, que incluso puede ser mortal, que a veces llega el paciente y ya hay embolismo masivo y muere, lamentablemente, por el estado. El síndrome postrombótico, que no mata al paciente ya, pero sí causa una gran morbimortalidad, como lo vamos a ver, son lesiones que constantemente hay en los miembros inferiores y que pueden ser causales de infecciones crónicas y el paciente al final morir por una sepsis, o los cuadros de hipertensión pulmonar por tromboembolismos crónicos, trombos pequeñitos que han ido disparándose al pulmón y al final hacen una hipertensión pulmonar que causa pues mortalidad en el paciente. Este, por ejemplo, es un slide de una trombosis venosa de miembro inferior
Es una señora que amanece y vean la diferencia en las piernas, ¿no? Comparen la izquierda tan hinchada, incluso está edematizada y con signos flogóticos, comparando con la izquierda. Digo, con la derecha, ven, hay totalmente diferencias, y incluso al movilizarlo hay dolor, puede haber calor, rubor, y si es así un cuadro de un día o 2 días antes, o sea, el cuadro agudo, hay que sospechar de una trombosis venosa de miembro inferior, y ahí el paciente tiene que, probablemente llega a la emergencia y hay que hacer los estudios para investigarlo. En cambio, a diferencia es esto, que probablemente lo van a ver o lo ven en algunos pacientes, miren, miembros inferiores, hay cambios tróficos en las piernas, hay imágenes, la piel está reseca, pueden estar edematizadas, con lesiones hipercrómicas, e incluso a nivel de los malleolos presentar una úlcera que extensa, que incluso antes se llamaba que era un problema de tipo isquemia vascular, y a veces los cirujanos sacaban, injertaban, y esa lesión no mejoraba, el injerto no prendía, y es porque esto ya es esto es ya producto de una trombosis crónica, que de repente no se han percatado, ni el paciente asistido o los colegas que han estado evaluando al paciente no han sospechado de trombosis. Y este ya es el cuadro crónico, que es el llamado síndrome postrombótico, ¿no? Que tenemos que tratar de evitar, porque aquí ya no hay nada que hacer, ya se produjo el daño, y esto es por múltiples trombos en los vasos de miembros inferiores, y que de aquí puede partir un cuadro infeccioso y el paciente fallece por una sepsis. Entonces, ya viendo así rápidamente, eh, estamos frente a un paciente o con riesgo o que ha hecho trombosis, ¿cuál es la finalidad del tratamiento anticoagulante? Entonces tenemos dos opciones, ¿no? Uno, como ya vimos, si hay un factor de riesgo, que eso es lo que tengo que valorar, voy a prevenir la formación del trombo, que eso es lo ideal. Tengo que determinar si tiene riesgos y voy a dar terapia profiláctica. Y cuando se ha producido el evento trombótico, como el caso de esa señora que tiene el aumento de volumen del miembro inferior, tengo que la obligación de dar anticoagulación, y la dosis va a ser diferente a la profiláctica, porque tengo que evitar el crecimiento del trombo, evitar la retrombosis, o sea, que dispare ese trombo hacia otros vasos aledaños, o que dispare hacia el pulmón causando la embolia pulmonar. La anticoagulación no va a destruir ese trombo formado. La única manera de poder destruir ese trombo, bueno, el mismo organismo lo va a ir destruyendo, o tengo en las primeras horas que usar trombolíticos, que son sustancias que vamos a inyectar para destruir ese trombo que se ha formado. Pero muchos de estos pacientes llegan ya pasadas las 12 horas y es difícil hacer este proceso, ¿no? Entonces, la anticoagulación va a servir para que no empeore el problema. Ya no, ese coágulo se va a quedar ahí, y el organismo mismo va a ir destruyéndolo y va a tratar de liberar ese vaso que está obstruido. Entonces, los anticoagulantes entonces tienen esa finalidad de evitar la formación del trombo, y cuando se ha formado, evitar las complicaciones, que se liberen pequeños trombos hacia el pulmón, o que vayan a otras zonas aledañas y causando mayor obstrucción. Entonces, dentro de los anticoagulantes, entonces tenemos una gama de anticoagulantes que van a... Lo principal es, la idea del anticoagulante es bloquear la formación de la trombina, porque ustedes recuerdan, la trombina, me voy a toda la caja de la coagulación al factor 10, el factor 10 activa la protrombina y la transforma en trombina, y la trombina transforma el fibrinógeno en fibrina, o sea, va a formar fibrina. Por tanto, si yo inactivo, o sea, inhibo la formación de trombina, al final voy a evitar la formación de fibrina. Y por eso ese es el
modo de acción del anticoagulante. Tenemos muchos anticoagulantes, no, ninguno es ideal, por eso es que cada vez están produciendo muchos, cada cierto tiempo siguen produciendo más anticoagulantes porque hemos visto que no hay el anticoagulante ideal. Todos tienen sus complicaciones, como vamos a ver. Como es un anticoagulante, siempre en estos el riesgo de sangrado es evidente por precisamente la misma función. Voy a evitar la formación del coágulo, entonces también puedo causar complicaciones. Por eso es que hay que saber trabajar, o sea, debemos saber en qué momento vamos a darlo y el seguimiento que hay que hacer. No podemos dar anticoagulantes a un paciente y abandonarlo. Tiene que seguir un control estricto. Entonces tenemos los anticoagulantes clásicos, los que empezaron y que hasta ahora, vamos a ver, después de muchísimos años siguen en vigencia. Tenemos la heparina no fraccionada, que la conocen como HNF, que prácticamente esta heparina ya no la estamos usando en los mercados mundiales porque ya ha sido reemplazado por la heparina de bajo peso molecular. Vamos a ver, tiene ciertas ventajas y ambos son para uso subcutáneo. Y tenemos el dicumarínicos, que más conocido es la warfarina, que hasta ahora, o sea, es uno de estos anticoagulantes clásicos, tienen más de 50 años de vigencia y todavía seguimos usando. Y tenemos los nuevos, algunos que han ido surgiendo en el mercado, por ejemplo, los inhibidores vía factor tisular, que salieron del mercado, anticoagulantes producidos de animales, los nematodes, la garrapata, etcétera, han salido del mercado y actualmente tenemos pues los anticoagulantes orales, que son los antitrombínicos nuevos, entre comillas nuevos, porque ya tienen varios años también que están en el mercado, que son, por ejemplo, el dabigatran y el rivaroxaban, que vamos a ver tiene ciertas ventajas y también desventajas comparado con el clásico, que es la warfarina. Entonces, para las indicaciones de la anticoagulación tiene que haber ciertas condiciones. En primer lugar, tengo que ver si la anticoagulación va a ser profiláctica o va a ser tratamiento, porque el tipo de anticoagulante va a variar, y segundo, la dosis es diferente, por eso la dosis a establecer va a depender del anticoagulante que use y también si es profiláctico o tratamiento. Las indicaciones para la anticoagulación, que eso es lo principal, si hay medicamentos que interaccionan con estos anticoagulantes, voy a monitorizar o no la anticoagulación, con que generalmente es una prueba de laboratorio, está accesible la prueba de laboratorio a donde yo me encuentro, porque estamos hablando de no solamente en ciudades, sino de repente en algunos pueblos, entonces tengo que valorar todos esos aspectos. Y si hay efectos adversos del medicamento, como todo medicamento puede tener efectos que hay que sospechar, hay que prevenir y también indicar al paciente esos efectos que puedan haber, que en el caso de estos anticoagulantes va a ser pues el sangrado. Y vamos a ver primero la heparina. La heparina fue el primer anticoagulante que surge en el mercado mundial. O sea, yo diría que tiene más de 50 años ya que se viene usando. Y la heparina, y recordemos un poco la historia, fue identificada en 1916, miren cuántos años, por John McLeod, que era un estudiante de medicina de la Universidad de Hopkins en Estados Unidos, y que él accidentalmente descubre la heparina. En realidad él buscaba una sustancia procoagulante, porque en esas épocas habían pues las guerras y los pobres soldados los tenían que amputar los miembros y morían pues desangrados. Entonces él trataba de buscar una sustancia procoagulante y en su afán encuentra la heparina, que era sacada, pues, como toma el nombre heparina, del hígado. Y lo vamos a ver su mecanismo de acción. Entonces, bueno, él lo descubre, pero pasan muchísimos años para que realmente se industrialice. Y aquí tenemos los cuatro, diríamos, padres de la fundadores, y en su momento
él lo describe, pero hasta que se produzca la extracción, el proceso de industrialización pasa muchísimos años, recién para que se utilice como ya un producto, como un medicamento. Y en 1960, y aquí viene el problema de la heparina, se descubre que la heparina requería de un cofactor para su efecto anticoagulante. Y o sea, ese cofactor que es fundamental, y ese es el gran problema que tiene lo vamos a ver la heparina, ambos tipos de heparina, es que en el año 1968 Apgar descubre que ese cofactor que requería, que se tiene que unir a la heparina, es la antitrombina 3. Entonces, patologías en donde hay una deficiencia de antitrombina 3, no funciona la heparina. Tenemos que pueden ser congénitas, hay personas, la antitrombina 3 es un protector, es un anticoagulante natural, entonces en patologías congénitas que no te hay antitrombina 3 no funciona la heparina. O en patologías adquiridas, hay muchas, sobre todo renales, en donde hay un déficit de antitrombina 3, y la antitrombina 3 también se metaboliza, o sea, se sintetiza por el hígado, entonces también con pacientes hepáticos podrían tener deficiencias y por tanto la heparina no funciona. Entonces, en los años 70 se usaba muchísimo, donde ya se comenzó a hablar mucho sobre este tema de la trombosis y ya se comenzó a usar tanto como profiláctico como tratamiento. Pero vamos a ver que su mecanismo de acción es, o sea, el efecto y su efecto de anticoagulante y el efecto de sangrado es muy cercano y por tanto la heparina por eso tenía que tener un control muy estricto o el paciente sangraba y fallecía a veces por los sangrados. Entonces, en 1979, Anderson y en el año 81, Holmer descubren las heparinas de bajo peso molecular. Ahora, el otro problema que tiene la heparina estándar, o sea, la no fraccionada, es su vida media muy corta, dura entre 4 a 6 horas. Entonces había que ponerle en bolos varias veces al día al paciente. Y en cambio, las heparinas de bajo peso molecular que surgen, se comienzan a observar que su vida media era más larga. Más aún si era subcutánea, y surgen las heparinas de bajo peso molecular. ¿Cómo surgen? Es de fraccionamiento de la heparina estándar. O sea, la heparina estándar tiene un peso molecular más o menos de 15.000 daltons y comienzan por mecanismos ya enzimáticos y fragmentación química, comienzan a romper enlaces de esta heparina estándar y surgen las de bajo peso molecular que tenían un peso medio más o menos de 4.000, 5.000 daltons y ahora han surgido heparinas de bajo peso que pesan hasta 2.000 daltons. Entonces son más pequeñas, pero que tienen su efecto anticoagulante. Y por eso es que estas heparinas de bajo peso, ya que este proceso involucraba pues diferentes fases ya de fraccionamiento, y condicionaron de que estas heparinas de bajo peso sean mucho más caras que la heparina natural o la heparina estándar. Y por eso en países como el nuestro tardaron muchísimo en ingresar al mercado, porque mientras que una heparina no fraccionada, un frasquito que dura varios días, puede costar 8 soles, la heparina de bajo peso molecular, o sea, la verdadera, la molécula original, llevaba a costar casi 200 soles. Y para un tratamiento en el que el paciente pagaba sus tratamientos era bien difícil, a veces se requería dos ampollas y era pues pagar los 400 soles por día. Entonces, cuando ya surgen las heparinas de bajo peso ya símiles, entonces han comenzado realmente a bajar los costos y ahora pues está totalmente accesible y también los seguros, tipo el Seguro Integral de Salud, lo cubren y por tanto ya los tratamientos están más al alcance. Entonces, como decía, el mecanismo de acción de la heparina, y aquí lo vemos, requiere la antitrombina 3. Entonces, hay dos mecanismos de acción de la heparina. Ustedes están viendo en mi cuadrito, tengo abajo, primero, inactivación de la trombina. Ven acá, la heparina tiene que ser tan grande
y se une tanto a la antitrombina 3 como a la trombina, y por tanto se inactiva ese mecanismo. Entonces aquí abajo el mecanismo es el principal de las heparinas estándares, porque son muy grandes, y de las primeras heparinas de bajo peso molecular cuyo tamaño era grande, porque ustedes ven, la inactivación de la trombina requiere la unión de la heparina, tiene que ser tan grande para que se una tanto a la trombina como la antitrombina 3. Y arriba tenemos el segundo mecanismo, que ya son dadas por las heparinas de bajo peso molecular. Ustedes ven una heparina pequeña que se une a la antitrombina 3, forma ese complejo, se activa y va contra el factor 10. Entonces, mientras que abajo es la activación sobre la trombina, arriba las heparinas de bajo peso molecular ya actúan un nivel anterior sobre el factor 10, inactivándolo. Y recuerdan la cascada, el factor 10 va a activar a la protrombina para convertirse en trombina. Entonces, las heparinas, las no fraccionadas, las primeras, actúan sobre trombina, mientras que las de bajo peso molecular impiden la formación de trombina, porque actúan bloqueando el factor 10. Entonces ya tienen un mecanismo mucho mejor que la heparina estándar. Aparte que están viendo ya no tienen función sobre la trombina porque son muy pequeñas. Pero ambas, ustedes ven, requiere la antitrombina 3. Y ese es un factor importante en el que la heparina deja de ser, o sea, su función si no hay antitrombina 3. Ese es uno de los principales problemas de estas heparinas. Esto es, pero bonito el cuadrito, porque el otro es mi dibujo, pero yo creo que más mi dibujo se entiende mejor que, bueno, este es igual, dice lo mismo. Arriba ustedes ven esa heparina grande, grandaza, en la no fraccionada, que se va, miren, se junta, prácticamente cubre a la antitrombina 3 y recubre al factor, a la trombina. ¿No? Ya, o sea, factor 10 lo cubre y activa, y la trombina se metaboliza. Abajo, en cambio, es los de bajo peso molecular son más pequeños, se une la antitrombina 3 y juntas ya inactivan al factor 10. Entonces, es el mecanismo de acción. Entonces, como decíamos, el mecanismo de acción de ambas es uniéndose la antitrombina 3. Pero el otro gran problema que tiene la heparina es que ya no actúa cuando la trombina se encuentra unida formando fibrina. Es decir, y es lo mismo que he dicho, que cuando ya se forma el trombo, ya no, estas anticoagulantes no funcionan, no van a destruir el antitrombo. Ya se formó ese trombo y será metabolizado por el mismo sistema fibrinolítico de nuestro organismo, pero el trombo queda, ¿no? O sea, porque ya no tiene efecto sobre la formación de fibrina. Entonces, la heparina estándar tiene ciertos problemas. Dosis-respuesta no predecible. Yo tengo 2 pacientes que voy a anticoagular, les doy 20,000 unidades de heparina estándar, estoy hablando de la no fraccionada, la primera que se creó, y de repente uno anticoagula y el otro no. O de repente uno sangra más, porque ya se sobreanticoaguló, y el otro no. Entonces, la dosis no es predecible, porque esta heparina, cuando ingresa al organismo, se va a unir a una serie de sustancias antiheparinas. Segundo, necesita un monitoreo cuidadoso de laboratorio. Estoy hablando cuando usábamos o usamos heparina a grandes dosis. Por ejemplo, en pacientes con infarto agudo de miocardio, que nosotros mandamos por infusión incluso heparina 20,000, 30,000 unidades de heparina. Actualmente ya, bueno, se usa la heparina estándar en algunos casos, por ejemplo, lo usa cardiovascular, lo usa para cuando el paciente entra a la bomba, o también lo usan en algunos pacientes infartados, con isquemia, ¿no? Todavía se usa, pero ya la idea es pasar a la heparina de bajo peso. Entonces, cuando se usa grandes dosis, tengo que monitorizar al paciente con el tiempo parcial de tromboplastina, que debe estar 2 veces el valor normal,
para que me indique que está siendo anticoagulado el paciente, ¿no? Hay un riesgo estrecho hay un rango estrecho entre el riesgo y el beneficio, de lo que comentaba, el riesgo de sangrar y el beneficio de evitar la trombosis. Tiene un efecto alto sobre plaquetas, por eso si yo uso en general, si uso heparina y al tercer día tengo que hacer un control de plaquetas. Si las plaquetas han comenzado a bajar, tengo que retirar el tratamiento del anticoagulante porque podría causar trombosis de rebote. Porque el efecto de hiperagregación de la plaqueta es un efecto inmune, que algunos pacientes susceptibles, algunos pacientes para hacer esto. Y actividad limitada contra la trombina unida al coágulo. Ya dijimos que cuando se forma el coágulo de fibrina ya no tiene efecto las heparinas. Y sus efectos adversos, aunque la heparina no está hecha para tratamiento crónico, estas heparinas son para los eventos agudos, máximo 10 días de tratamiento, sea con la estándar o con las heparinas de bajo peso molecular. No son para uso a largo tiempo. Si lo uso más de 10 días, es que estoy mal usando el tratamiento, porque ya no, estas heparinas solamente están hechas para el cuadro agudo, y de ahí pasar al tratamiento vía oral. Entonces, los efectos adversos en todas las anticoagulaciones está la hemorragia, la trombocitopenia que hemos hablado, con un efecto de hiperagregación plaquetaria, la osteoporosis es que lo uso por mucho tiempo, que como ya les dije, no es, al menos no es usual ver el tratamiento que condicione esto, necrosis de piel, si es que hago esa trombosis de rebote, puedo liberar lípidos, por tanto, si le hago un estudio de lípidos, podría estar elevado, pero es un efecto pasajero, e incluso los electrolitos también podrían verse alterados porque tiene un efecto supresor sobre la producción de aldosterona, pero también tiene son efectos pasajeros. La interferencia con otros medicamentos, algunos que los que inhiben la agregación plaquetaria van a potenciar su efecto porque estoy bloqueando otra vía de la hemostasia, tipo la aspirina, la ticlopirina. Por eso es que en general cuando usamos anticoagulantes preferimos solo usar anticoagulantes, no antiagregantes, salvo en algunos esquemas de tratamiento, por ejemplo, en los pacientes con isquemia cardíaca o infarto, sí los protocolos indican usar ambos, pero salvo eso, nosotros no sumamos porque podemos causar más sangrado de lo que probablemente podría tener por el uso solamente del anticoagulante, y forman complejos insolubles con algunos antibióticos. Por eso es que cuando se usan en conjunto como penicilina, tetraciclina, eritromicina, a veces no funciona la heparina y uno dice, ¿por qué no funciona? Y es porque forma complejos insolubles con estos medicamentos, ¿no? Entonces hay que estar atentos a esto. Y cuando, como les comentaba, cuando usamos a dosis altas, estoy hablando de la heparina estándar o la no fraccionada, tenía que pedir pues el tiempo parcial de tromboplastina, que debe estar 2 veces su valor, o algunas veces también se puede tener reactivos para la concentración de la heparina, que es mejor en suero, en el plasma, dosar la concentración de heparina para determinar si estaba en rango terapéutico, ¿no? Pero esto es algunos casos, ya nosotros, como ya no usamos con frecuencia esta heparina no fraccionada, entonces ya no estamos utilizando estos monitoreos, ¿no? No se requiere de las heparinas de bajo peso molecular. Y como lo usamos en grandes dosis y el riesgo de sangrado es inminente, siempre que usamos la heparina estándar, y esto lo tiene que tener cardiovascular, sobre todo que usa grandes cantidades cuando usa las bombas en sus cirugías, se puede sobredosificar, por tanto hay que tener el sulfato de protamina, que es el que bloquea la acción de la heparina, ¿no? Y a veces es poco difícil conseguirlo en el mercado. Entonces surgen las heparinas de bajo peso molecular, que ustedes lo van a encontrar en las siglas LMWH, que son en inglés, tienen una vida media mayor que las heparinas no fraccionadas, duran de 12 hasta 24 horas, tienen mayor efecto antitrombótico que anticoagulante, porque como hemos dicho, actúa sobre el factor 10
siguiendo la activación factor 10. Se puede dar subcutáneo, la heparina no fraccionada o la estándar también puede usar subcutánea, se puede usar endovenosa, esta no se usa endovenoso, solo es para uso subcutáneo. Tiene menor interacción con otras proteínas, por ejemplo, con antiheparinas, con endógenas como el factor plaquetario 4, tiene menor interacción con plaquetas, por eso es que su rango terapéutico es mucho más estable. No atraviesa la barrera placentaria, igual que la heparina no fraccionada, por tanto se pueden dar en la gestación. Vamos a ver, con los anticoagulantes orales, tipo la warfarina, no podemos darlo en gestantes porque tiene un efecto teratogénico, no. Entonces, estos medicamentos son ideales en el caso de si vamos a prevenir o el paciente ha hecho trombosis en la gestación. Y el monitoreo de la profilaxis y tratamiento no es necesario, o sea, no requerimos ninguna prueba de laboratorio, por tanto, es más fácil de poder usar estos medicamentos en los casos de, por ejemplo, si estamos fuera de Lima, en unas ciudades donde no tenemos disponibilidad de las pruebas de laboratorio. Entonces, en resumen, aquí vemos la comparación entre la heparina de bajo peso molecular y la no fraccionada. En relación a la interacción con plaquetas, hay poca interacción de las de bajo peso molecular, en cambio la no fraccionada tiene una alta interacción con plaquetas. La actividad, ya hemos dicho que tiene una alta actividad sobre el factor 10 y no sobre la trombina, a diferencia de la no fraccionada, que tiene un efecto sobre el factor 10 y sobre la trombina similar. La vía de biodisponibilidad subcutánea es el 100% en la heparina de bajo peso molecular, en la no fraccionada es solo del 15 al 25%, por eso es que la de bajo peso molecular se usa su vía es subcutánea, su vida media es más prolongada, a diferencia de la no fraccionada que dijimos es entre 4 a 6 horas, tiene escasa actividad lipolítica, a diferencia de la no fraccionada que la tiene elevada, y dijimos pues su peso molecular son más bajos, ¿no?, que la no fraccionada. Y pasamos a los anticoagulantes orales. Entonces hemos dicho, cuando el paciente tiene una trombosis, por ejemplo, vimos esa mujer con la pierna hinchada, con flebosis, con dolor, que está indicando que está una trombosis aguda, yo arranco con heparina. Si lo ideal es la de bajo peso molecular, voy a dar la dosis de 60 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Esa es la dosis terapéutica. Si en cambio voy a dar profilaxis, de repente mi paciente tiene un cáncer, un infarto, etcétera, y se hospitaliza, y no puedo usar la vía oral, entonces puedo empezar con la enoxaparina, o sea, la de bajo peso molecular, dando solo 40 subcutáneos diarios, ¿no? La terapia profiláctica es menor la dosis que la terapéutica. Y máximo 10 días, y de ahí paso al anticoagulante oral. ¿Qué tipo de anticoagulante oral voy a usar? Depende de la disponibilidad que tenga en el mercado. Entonces, arrancamos con la warfarina, que hasta ahora nosotros consideramos, los hematólogos por lo menos, consideramos menor costo, cuesta ni 20 centavos, y segundo, tiene un buen rango terapéutico y se usa muchísimo, o sea, tenemos mucha experiencia en el manejo de la warfarina, pero vamos a ver los riesgos que tiene este medicamento. Entonces, en primer lugar, nos vamos a remontar de estos anticoagulantes orales, nos vamos al año 1922. ¿Y qué pasó en esos años? Había le llamaron la enfermedad del trébol rojo, del trébol dulce. El ganado, o sea, pastaba en Estados Unidos y observaban de que el ganado vacuno comenzaba a presentar heces negras y al final fallecían en sangrados profusos. Entonces no se sabía por qué, por eso se llamó la enfermedad del trébol dulce, y no se sabía por qué razón este ganado fallecía.
En 1931, Roderick descubre que ese, entre comillas, trébol tenía una sustancia que semejaba y que al final descubrió que era, y le ponen el nombre de protrombina, que afectaba la vía de la coagulación. Y ya en 1944, Ikawa prepara ya comercialmente lo que denominaron la warfarina. Y toma el nombre, o sea, descubren que esa sustancia era determina de la familia de las cumarinas, y le añaden, por eso el sufijo harina al final, y le añaden las iniciales del centro en donde se produjo la patente, diríamos, de este medicamento. Ahí ven Wisconsin Amundi Resource Foundation, y le añaden harina, y sale lo que es la cumarina. Y una de las cumarinas es la warfarina. Y se comenzó a usar ya generalizándose para la trombosis por vía oral a partir de los 1951. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de la warfarina? Es una antivitamina K y ese es el efecto principal, y por eso todos los vegetales de color verde no se usan, tenemos que retirarlo del mercado porque eso tiene gran cantidad de vitamina K, y ese es el porqué. Entonces, esta warfarina lo que va a hacer es impedir la síntesis de los factores de la coagulación que requieren de la activación de la vitamina K. Ustedes saben que la vitamina K entra por la vía oral, justamente con los vegetales, principalmente color verde. El hígado también tiene buenas cantidades de vitamina K y requiere de, vamos a pasar al siguiente, acá requiere de requiere de dos enzimas, la epóxido reductasa y la K-reductasa, para liberar carbonos. Esos carbonos los van a coger los factores de la coagulación dependientes de vitamina K que se producen en el hígado de forma inactiva, que requieren de ese carbono que es liberado al activarse esa vitamina K para formar los factores completos. ¿Y cuáles son los factores? El 2, 7, 9 y 10. Y la proteína C, S y Z, o sea, anticoagulantes naturales, también requieren de esos carbonos que son liberados por la vitamina K cuando se activa. Entonces, la warfarina inhibe esas dos enzimas, la epóxido reductasa y la K-reductasa, y por tanto, la vitamina K no se puede activar, y esos factores permanecen inactivos y no funcionan en el organismo, y se llaman los famosos PICAS, y por tanto hay una anticoagulación, precisamente porque se forman esos inactivos. Entonces acá ven, la vitamina K requiere de la K-reductasa y la epoxidorreductasa para pasar al KH2 activado y libera esos carbonos. Entonces, al bloquearse mediante los cumarínicos, especialmente la warfarina, la vitamina K se pierde, ¿no? Y se bloquea todo este mecanismo. Entonces, lo que va a hacer es una anticoagulación, entonces se evita la progresión o el desarrollo de trombo, la producción de trombo. Lo que sucede es que la sangre se vuelve líquida, no se anticoagula, no se coagula, y por tanto hay el riesgo de sangrado. Y ese es el problema de la warfarina, que requiere un control de laboratorio adecuado, exigente, obligado. Si yo estoy en la punta de, no sé, por la selva, el paciente hace trombosis, no tengo pruebas de laboratorio, y vamos a ver, para anticoagular al paciente, pero tengo warfarina, va a ser difícil usar la warfarina si no tengo el laboratorio, porque voy a necesitar el nivel terapéutico, porque vamos a ver, dependiendo de la trombosis, el grado de trombosis, dónde está la trombosis, etcétera, va a ser mi nivel terapéutico, requiero la educación del paciente. Y el nivel terapéutico me lo va a dar el INR. Ustedes están viendo, van a ver en todos los perfiles de coagulación, tiempo de protromina, y abajo ponen el INR. El INR solo sirve para anticoagulación, no sirve para otra cosa, y ahora lo usan, lamentablemente se han sobreuso.
¿no? Todos le ponen el INR, pero el INR solo surgió para esto, para el control adecuado del laboratorio a nivel mundial, estandarizar la anticoagulación a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes en los laboratorios se hacía en forma doméstica, diríamos, el reactivo, que era la tromboplastina. Para el tipo de protromina se requiere una tromboplastina. Y se usaba, ¿qué hacían? Podía ser de cerebro humano, se iban los colegas patólogos clínicos a buscar los cerebros de humano que habían en su hospital y lo maceraban con formalina, era un proceso, o usaban de animales, tipo el pobre conejito. Mataban al conejito y el cerebro del conejo, pero eran diferentes insumos. Entonces, si nosotros usábamos generalmente con de conejo y el almenara usaban de cerebro humano, sacábamos los INR y eran diferentes. Entonces, de repente acá en mi hospital estaba anticoagulado el paciente, pero cuando lo llevaban a la almenara no estaba anticoagulado, porque usaban diferentes insumos. Entonces, en 1977, la OMS designa que ya no se preparen ninguna tromboplastina, todos tenían que ser comerciales, de humano, y se tenía que comparar las tromboplastinas de los laboratorios, de las empresas, ya esto comercialmente, con la tromboplastina de referencia que se encuentra en Inglaterra. Y surge el ISI. El ISI es el Índice Internacional de Sensibilidad, que en realidad ustedes ya no tendrían por qué saberlo, pero ustedes van a ver al laboratorio y tienen que tener cada caja de reactivo, tiene su ISI. El ISI, que es un logaritmo, y el R es una relación, el tiempo de protrombina del paciente sobre el control. Y la computadora ya saca automáticamente el INR. O sea, yo pongo el tiempo de protrombina de mi paciente, salió 20 y el control es 12 y lo eleva al ISI. Es el logaritmo que lo va a ver en la caja, presiono y la computadora me saca el INR. ¿Para qué me sirve el INR? Para el rango terapéutico. Y aquí también depende, nosotros nos basamos en la Sociedad Británica, si voy a anticoagular, o sea, profilaxis de trombosis, yo tengo que llevar el INR entre 2 a 2.5. Doy la warfarina, arranco con, generalmente nosotros empezamos con media tabletita al día, de lunes a domingo, y después de 10 días voy a hacer el tiempo de protromina y el INR, y si me dice que tiene 1.5, comienzo a elevar la dosis lentamente. Y debo llegar hasta el rango entre 2 a 2.5, que es el ideal para profilaxis. Llegué al rango con la dosis de mi paciente que le voy, pues hay que tener tranquilidad, paciencia para ir encontrando la dosis en cada paciente y ya teniendo su dosis establecida, lo controlamos cada mes, cada 2 meses. Si en cambio el paciente tuvo ya trombosis venosa y embolia pulmonar, puedo llevarlo hasta 3. Y si tiene una prótesis valvular, prótesis arterial, trombosis venosa o embolias recurrentes, que ya han tenido más de 2 episodios, puedo llevarlo entre 3 a 4.5. Y acá el riesgo de sangrado es mucho mayor, por eso es que a veces no llegamos, realmente estamos entre 3, 3.5, no vamos hasta 4, 4.5 porque hay un riesgo muy grande de sangrado. Entonces a veces hay pacientes que llegan con hemorragia intracerebral a la emergencia producto de una sobredosis con warfarina. Entonces ese es el problema del efecto de la warfarina, la complicación del sangrado, que tengo que tenerlo muy cercano. Cuando vayan ustedes al consultorio, ven que nosotros le damos incluso una tarjeta al paciente y cada tiempo que va con la tarjeta para que pongamos la dosificación. En la tarjeta dice los factores de riesgo, cuando, si el paciente está recibiendo warfarina y en la mañana siente que amanece y que ha sangrado la boca, la sesión, le sácale moretones, etcétera, tiene que suspender la warfarina y venir inmediatamente al control, porque sí puede haber complicaciones
complicaciones serias. Y ese es el gran problema de la warfarina. Pero si hay un control estricto y el paciente entiende, es un muy buen anticoagulante. Necrosis en piel, y acá hay que tener mucho cuidado, como ustedes saben, actúa sobre la factor 2, 7, 9 y 10 y sobre proteínas C, S y Z. Entonces, si yo doy la warfarina y ya hay una deficiencia de alguna de esas proteínas, sobre todo la proteína C, que es un anticoagulante natural, y le doy la warfarina, va a bajar mucho más la proteína C y puedo retrombosar a mi paciente. Por eso en pacientes jóvenes que hacen trombosis hay mucho temor de uso del anticoagulante porque precisamente puedo estar frente a un paciente con déficit congénito de esto. Entonces tengo que mejor dosar inmediatamente estos anticoagulantes para definir y decidir qué anticoagulante usar. El efecto teratogénico que comentamos, que no se ve con las heparinas, este sí atraviesa la barrera placentaria, afecta el sistema nervioso del feto, puede causar un problema que se denomina condrodisplasia punctata, trastornos en la osificación de los huesos del bebito, de la cara, la nariz, puede morir incluso el bebito sangrando, entonces está totalmente contraindicado en el embarazo. Y como este se usa en forma crónica, va a causar también impotencia en el hombre. Entonces, son efectos colaterales. Tenemos acá los medicamentos que potencian el efecto de la warfarina, que hay que tener mucho cuidado en su uso, y siempre preguntándole al paciente si de repente el INR está más del rango, tengo que valorar qué medicamentos asociados utiliza, o si no responden al tratamiento con buena dosis, también hay medicamentos que inhiben su efecto, ¿no? Entonces, todo medicamento sí siempre tenemos que saber qué medicamentos potencian o inhiben su efecto. Y por último, ya para terminar, tenemos en estos últimos años han entrado pues los otros anticoagulantes orales, los famosos antitrombínicos. Acá ven, y este cuadrito me da en forma muy gráfica, ustedes están viendo hacia el lado izquierdo la warfarina, el sitio de acción, los factores 2, 7, 9 y 10, o sea que son los dependientes de vitamina K. Y a la derecha vamos a ver dos grupos grandes de anticoagulantes orales nuevos. Tenemos los inhibidores del factor 10 activado y los inhibidores directos de la trombina, que son más bajos. Y acá justo estamos en los últimos, tenemos la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? Y acá tenemos el factor 10, que es la vía común. Entonces, el factor 10 inhiben el factor 10 activado, tenemos todos estos medicamentos que están viendo, el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban, etcétera. ¿Cuáles están en el mercado peruano? El rivaroxaban y el apixaban. Entonces su efecto es alto, bien alto, bloquean el factor 10. Y los que bloquean, ya abajo inhibidores de la trombina, el único que está en el mercado peruano es el dabigatran. Son los tipos de anticoagulantes orales que han ingresado. ¿Cuál es el problema? Primero, que el Seguro Integral de Salud no los considera, no está indicado. Por tanto, si nosotros indicamos estos medicamentos, lo tiene que comprar el paciente. Y son caros comparado con la warfarina. Acá el rivaroxaban o el apixaban es más barato, pero el rivaroxaban, o sea, tengo que tener un promedio entre 15 a 30 soles diarios a veces para si quiero usar este tipo de medicamentos. Y lo segundo, que no hay muchos protocolos, o sea, recién están surgiendo, no hay protocolos tan establecidos como las heparinas de bajo peso y el uso de la warfarina para una serie de estudios. Hay una serie de estudios a nivel mundial. En cambio, estos, como recién han ingresado al mercado, entonces los estudios recién se están dando. Y aquí tenemos los 3 medicamentos que hay en nuestro país. El dabigatran, su nombre comercial es Pradaxa,
el rivaroxaban xarelto y el apixaban eliquis. Y ven sus mecanismos de acción. El dabigatran es abajo, bloqueando a la trombina, y el rivaroxaban y el apixaban es contra el factor 10 activado. Tenemos las pruebas de laboratorio, sí, los tres alteran los factores de la coagulación y también el perfil hepático. Entonces, sobre todo, o sea, hay una eliminación hepática, principalmente en el rivaroxaban, ¿no? Y a nivel renal, el dabigatran, que es el 80% es eliminación renal. Entonces hay que considerar de que en problemas renales el dabigatran tiene que modificarse la dosis. Igual que las heparinas, las heparinas de bajo peso también se tienen que modificar dosis por la función renal. Y bueno, acá está la interacción con otros medicamentos y fármacos contraindicados en su uso con estos medicamentos. En realidad recién estamos utilizándolos. La única ventaja es que no requiere, a pesar que puede haber estos efectos sobre el perfil de coagulación, que cada cierto tiempo se pueden hacer los controles, pero en realidad estas no se pueden dar sus dosis y no requieren un control estricto como si lo tiene que usar la warfarina. Y sus dosis, aquí vemos el dabigatran profiláctico, puedo darlo solo 110, una tableta al día, y ya en tratamiento se utilizará la de 150 cada 12 horas. El rivaroxaban también en profilaxis doy solo una al día, 10 miligramos, en cambio por dosis ya de tratamiento, después de usar las heparinas, 20 miligramos, o sea, la dosis doble, por más o menos una trombosis. En general, una trombosis debe darse anticoagulación entre 4 a 6 meses y valoraré si hay factor de riesgo. Si el factor de riesgo persiste, el paciente pasa a uso de anticoagulación de por vida. Y el apixaban usa de 2.5 miligramos para profilaxis y de 5 miligramos cada 12 horas en tratamiento. O sea, hay dos tipos de dosis. Las tabletas vienen así dosificadas para profilaxis y para tratamiento. Bueno, tenemos acá, ya paso los picos, etcétera. Y por último, a mí me gusta mucho poner este cuadrito. En este cuadro, o sea, es como si fuera mi paciente. Entonces yo como interno, ustedes van a ser ya internos, son los que van a hacer la historia clínica, voy a valorar los factores de riesgo de mi paciente. Entonces, por ejemplo, tengo esta señora, primero, tuvo una fractura de la pierna, entonces ya se va a inmovilizar, de repente no va a poder caminar. Acá ya tengo un factor de riesgo. Para ya dijimos, el reposo absoluto. Si tiene varices en miembros inferiores, sobre todo las mujeres, que somos muy propensas a esto, ya sumo otro factor de riesgo. Para 2. Si la persona tiene algún tipo de cáncer o de infecciones, las infecciones son factores también de riesgo. Si ha tenido alguna cardiopatía, por ejemplo, antecedente de un infarto agudo de miocardio, o si ha tenido alguna trombosis previa, o si son mujeres, síndrome antifosfolipídico, son factores de riesgo para trombosis, o un lupus, ¿no? Entonces hay enfermedades que van a predisponer a trombosis. Por ejemplo, acá el uso del tabaco también es otro factor de riesgo, el uso de anticonceptivos orales. Los anticonceptivos no pueden ser usados así en forma muy que llega y bueno, quiero usar mi anticonceptivo y que me lo den nada más y punto. No, porque los anticonceptivos orales pueden predisponer, o sea, el paciente de repente tiene una predisposición ya para trombosis y usa el anticonceptivo oral y hace la trombosis. Es un factor de riesgo más. Si está usando, bueno, acá si ha sido posoperado la persona, entonces ustedes saben, el reposo absoluto puede causar también factor de riesgo. Y si pues tiene una hiperlipidemia por el consumo de lípidos, etcétera, también es otro factor de riesgo. Entonces, miren, en el caso de esta paciente, yo comienzo a ver todos los factores de riesgo. Si tiene solo 3 puntos ya de riesgo, este paciente tiene que entrar ya a una anticoagulación profiláctica. Y determinaré si voy a usarlo endovenoso,
de repente lo uso si está hospitalizada unos cuantos días y luego paso a la vía oral hasta que el factor riesgo desaparezca o permanecerá ya de por vida. Entonces, hasta ahí hemos terminado. Bien, entonces ya estamos en la hora, chicos, más de la hora ya que estamos, ya pronto están para su clase teórica. Y entonces ya nos estamos viendo el día jueves, creo que me toca el otro seminario, ya que se preparen igual para no sé qué grupo le toque y nos estamos viendo ya el jueves para la exposición. Nos estamos viendo. Hasta pronto.